Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. Mi nombre es Antonio Arias y de nuevo reiteramos, la historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del mayar nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con piedras, corrientes de agua fuerte, hasta llegar a corrientes de agua mansa y arenas y crear unos espejos. Y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo en el cual nos reflejamos, que son las palabras, y con ellos somos dos en uno, crecemos un poco y al separarnos, uno adquiere un poquito del otro. Bueno, esta vez el maestro García, siempre conmigo, aquí ya tenemos casi 2 años, yo creo, ¿verdad, maestro? Con el programa, más. Más. Y con nosotros, pues, Camilo, el abogado de National Lawyers Guild, lo conocí en la Ciudad de México cuando fui con los abogados a documentar la situación de los abusos del gobierno contra la población, y hemos platicado bastantes veces, tanto en lo personal como también otras veces en el programa. Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, y qué gusto poder acompañarlos, ¿eh? Y poder compartir. Sí, pues lo que ya nos has favorecido con tu tiempo y te lo agradecemos, pero siempre le pedimos a la gente que, si te acuerdas, nos dé un poquito de su persona, algo fuera de su figura pública. Sabemos que eres abogado, que has estado en distintas situaciones sociales, en muchas formas, pero ¿quién es o de dónde es Camilo Pérez? Camilo Antonio Pérez Bustillo. Claro, muchas gracias. Soy de origen colombiano, nacido en Nueva York, de padres migrantes, formado ahí primero en la comunidad colombiana, que precisamente se ha estado movilizando ahí en Nueva York, en otros rincones de Estados Unidos y en todo el mundo, en solidaridad con este levantamiento actual del pueblo colombiano. Decimos en Colombia, en las comunidades indígenas, que uno pertenece al lugar donde están sus muertos. Entonces, mis muertos están en Colombia, pero soy parte también, formo parte de esa diáspora colombiana que, como la mexicana y la de los países de toda Mesoamérica, pues se hace presente en Estados Unidos, en España en algunos casos, en lugares dispares, pero unidos por un mismo hilo conductor, que es la lucha por la liberación de nuestros pueblos. Realmente para mí la identidad más importante no es como abogado, aunque esa es mi formación o de formación en muchos sentidos, sino más bien mi identificación con la lucha de nuestras comunidades. Y creo que lo clave es que esa lucha no tiene fronteras, ¿no? Nos imponen las fronteras son una creación colonial y tenemos que trascenderlas, ¿no? Y es lo que nuestros pueblos están haciendo, por eso hablamos dentro del marco de este proyecto de Tribunal Internacional de Conciencia que represento acá, hablamos de los pueblos en movimiento como nuestro referente. Y creo que pues, ese es el espacio donde yo diría que me siento más reflejado. Y en el espejo que mencionas, de las palabras y de nuestra historia común. También creo, en lo que hemos platicado, tienes muchos raíces con México, ¿no? Porque has vivido ahí con nosotros por bastante tiempo. Sí, de hecho viví más de 20 años en México. Mis hijos se han formado en México, 2 de ellos nacieron en México, los 3 de madre mexicana. Entonces, pues conformamos una familia que tiene raíces por igual, ¿no? En Colombia y en México. Y en México también lo que descubrí, bueno, además de que hay muchísimas convergencias entre nuestros pueblos, sus tradiciones, su forma de ver la vida y cómo han sido despojados por Estados Unidos y por el capitalismo y todo lo que eso implica y el colonialismo. Lo que he visto también en México es que hay una comunidad muy nutrida de personas de origen colombiano orilladas al exilio, al desplazamiento forzado en ese sentido dentro del marco del conflicto armado en Colombia. Y siempre ha habido en Colombia desde los años 80 pues esa presencia constante
y también porque para pues muchos de nuestra juventud, los mejores de nuestra juventud en todo el continente, sueñan con estudiar en México. México sigue siendo pues como un referente continental en ese sentido. Juega el mismo papel que juega, si uno piensa por ejemplo en el mundo árabe, pues todo joven árabe quiere estudiar en Cairo, ¿no? Por ejemplo en Egipto, que también es el eje de la civilización antigua que es referente clave, ¿no? Para la construcción de la identidad, en ese caso en Egipto, ¿no? Las pirámides, etcétera. Pues en América Latina, México tiene ese tipo de peso. Desde luego estamos hablando de las civilizaciones mesoamericanas, de la civilización maya, pero también de los náhuatl, mexica y de todos los pueblos que constituyen lo que se describe como México, pero que es mucho más que México en ese sentido más limitado, ¿no? Bien, maestro García, como ya se acuerda un poco más de Camilo, que ya son 2 años que platicamos con él, o casi 2 años. Este, la situación en que nos encontramos hoy es bien distinta a la de hace 2 años. Sí, muy diferente los tópicos del tema. Y entramos a esta situación, el pueblo pues más de tu origen, ¿no? En relación a ti, está básicamente convulsionado, pero siempre ha estado, pero ahorita parece que hay una convulsión con bastante esperanza, como los jóvenes están actuando y manejando las cosas. Un movimiento casi sin líderes, basado en una exigencia de los jóvenes, y que el gobierno al parecer no haya cómo manejarlo, pero a mí cuando empecé a poner atención a esto me llamó mucho la atención algo que no entendía yo, lo que es la minga, y después el Canal 2 de Cali entrevistó a varias personas afrocolombianas y en los programas de la minería. Antes hablábamos nosotros de Palenque y la rebelión de los negros, el pueblo de Palenque. ¿Cómo nos darías tú una idea del acervo histórico y que hoy tal vez pudiera ser útil? ¿Qué es la minga? ¿Quiénes contribuyen a la minga? ¿Cómo se explicaría? Yo que apenas empiezo a entender esta figura social, y tal vez mucha de la gente que nos escucha, que no está muy familiarizada con esto, tampoco le entienda. ¿Cómo nos darías claridad a eso, Camilo? Mira, la minga en un sentido más profundo es un proceso colectivo de construcción de identidad y lucha que tiene más de 500 años, ¿no? Que inicia con la invasión española de nuestras tierras, en la misma época que México. Y lo que hemos visto es, ha surgido un movimiento entre los pueblos originarios en Colombia que asume ese marco ancestral, histórico de la minga, lo actualiza. Es un movimiento que tiene sus raíces a fines, digamos, más inmediatas, raíces a fines de los años 60, a principios de los años 70. De hecho, se acaba de marcar los 50 años de la fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca, de la región del Cauca, del suroeste colombiano, que juega un papel como referente semejante al de Chiapas y más recientemente de Guerrero en México, como centro de gravedad, digamos, de las luchas populares, ¿no? Como referente e inspiración. Creo que tenemos que pensar lo que está pasando en Colombia, y ahí juega un papel muy central esta expresión actual de la minga, que tiene su eje en el Cauca, en los pueblos Nasa y Misac, son los dos pueblos concretos. Sería como hablar de los tzotzíles y celtales, digamos, en el contexto de Chiapas. Tenemos que pensar que lo que está pasando en Colombia en estos momentos tiene elementos del 68 en México. De hecho, hay un Comité Nacional de Paro, un poco como hubo el Comité Nacional de Huelga en el 68. Los que hayan estudiado ese movimiento saben un poco ese referente. El concepto de paro nacional, pues es mucho, digamos, es parecido a lo que surgió en México en esa época. O sea, un movimiento que se detonó en las universidades, pero que se extendió mucho más allá, que se convirtió en un movimiento popular y por eso fue aplastado, ¿no? El 2 de octubre.
Pues tenemos el referente del 68 en cuanto a momento de ruptura, de esperanza y también pues el temor, la sombra de una represión. Y por otro lado, el 94 en el contexto mexicano y todo lo que el 94 significa, como un antes y después, el surgimiento del ZLN, del zapatismo y todas sus expresiones desde entonces. En Colombia se está viviendo un poco una combinación del 68 y el 94, desde luego con sus características propias y especificidades, y entre eso está la minga. La minga es un referente cultural y ancestral de los pueblos originarios en Colombia, semejante, equivalente al tequio en el contexto de Oaxaca, y a todas las diferentes formas de trabajo colectivo comunitario que caracterizan a nuestros pueblos en todo el continente, no solo en México, sino a escala continental. Entonces, en la región andina, pensemos en la región andina como eje de todo esto. Colombia pertenece a ese marco. El sustrato es la civilización inca, que para nosotros es el mismo tipo de referente que son la civilización maya y mexica precisamente. Entonces estamos hablando de cómo se mantiene la continuidad de esas identidades con todas sus transformaciones, con todo el sufrimiento, con todo el despojo que ha habido. Sin embargo, persiste una raíz y ha surgido de manera muy fuerte como eje de representación y de inspiración. O sea, en el momento actual, la Guardia Indígena, que es el movimiento que se ha constituido dentro de la Minga, del pueblo Nasa, es como, yo diría, lo que vertebra esta diversidad de movimientos que han convergido en el paro. El paro tiene un origen sindical de los trabajadores, trabajadoras organizadas en una central unitaria de trabajadores y otros ejes sindicales de ese tipo. Históricamente en Colombia ha habido pues una presencia sindical importante en estas luchas, pero además hay una dimensión campesina, hay una dimensión urbano-popular. Los protagonistas en todos estos contextos más importantes han sido jóvenes y mujeres. Y además, la minga como el punto de convergencia. Por otro lado, muy importante es la presencia del movimiento afrocolombiano que mencionas. Hay un movimiento equivalente, diría yo. Esperemos un poquito en la minga, porque a lo que yo observé y viendo que pues yo soy una persona que no tiene el conocimiento o la experiencia o la observación los procesos colombianos. Yo cuando oí que venía la minga, como que la reverenciaban un poco, como que era significativo, y venía la Guardia Indígena junto con ellos, y como que es muy respetada esa figura social dentro de la sociedad colombiana, y en lo que he logrado entender es como una especie de como de karma, ¿no? La ley de la reciprocidad, tú haces por mí, yo hago por ti, o algo así, ¿no? Exactamente. Y trajo comida, intentó mediar, intentó guiar para que no hubiera violencia, y yo vi como algo más que una figura social, es como una especie de figura filosófica o un entendimiento de la cosmovisión indígena, algo así, pero no acabé de entender eso. ¿Tiene todo esto la minga o dónde yo no estoy entendiendo las cosas o qué me falta entender? No, yo creo que de hecho lo acabas de resumir muy bien. Digamos, hay una reserva moral, una legitimidad que tiene el movimiento indígena y concretamente la minga, la Guardia Indígena, los pueblos que mencioné, el pueblo Nasa y Misak específicamente. Digo, hay muchos pueblos en Colombia, hay más de 60, lo mismo que en México, en ese sentido es un escenario muy complejo, pero en la región del Cauca y en estos movimientos que mencioné, el Consejo Regional Indígena del Cauca, la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC, la Guardia Indígena, los cabildos indígenas del norte del Cauca, se ha sembrado algo muy especial que combina
elementos propios, o sea, digamos, de muy fuerte arraigo en esas comunidades, en esas regiones, pero que tiene una resonancia nacional y continental. Entonces, digamos, si uno piensa hoy en qué significa la identidad colombiana, habría que pensarlo desde esos pueblos y cómo reflejan esa identidad y sus transformaciones, y los pueblos, las comunidades afrocolombianas. O sea, son los dos ejes claves. Colombia es un país, o sea, por ejemplo, si pensamos en los porcentajes de la población, la demografía de Colombia, de hecho, el peso es mucho mayor de las comunidades afrocolombianas que de las comunidades indígenas. Pero como en México hubo mucho mestizaje, entonces incluso más allá de los límites estrictamente hablando de las comunidades indígenas, donde se habla la lengua y se practican, digamos, los conocimientos ancestrales, la identidad indígena atraviesa toda la sociedad, de alguna manera. Y eso se ha despertado precisamente con la Minga. La Minga se ha vuelto un referente, comenzando en 2008, tuvo una manifestación muy importante, de nuevo en 2019. De hecho, lo que estamos viendo hoy en las calles de Colombia son ya 23, 24 días consecutivos de movilización nacional, que no es cualquier cosa. Así, pues, tenemos que hablar en términos, por ejemplo, del 68, del 94, algo así. Lo que estamos viendo es que la presencia moral y física de estos pueblos, a través, por ejemplo, de la Guardia Indígena y su protagonismo, como describías, en Cali, llegando al rescate de una situación que se estaba descontrolando y logrando constituirse en referencia de paz y de diálogo. No obstante, eso fueron reprimidos, fueron estigmatizados por la sociedad racista de Cali y por el régimen actual de Duque. Pero quedó una lección muy importante, que es el papel que puede jugar la Guardia Indígena como referente de toda la sociedad y en términos específicos de la lucha por la paz y por reconstruir la patria colombiana en otros términos. O sea, una sociedad, un pueblo, un estado pluricultural y intercultural en ese sentido, y que pues apuesta a otra visión más allá del colonialismo y del neocolonialismo, más allá del patriarcado, más allá del capitalismo neoliberal. Y esta influencia de la Minga se extiende por todo el país geográficamente, pero ¿qué tal de las clases sociales? Mira, Colombia es una sociedad muy polarizada, o sea, es de las sociedades de los países más desiguales de todo el mundo, donde hay una brecha mayor entre los más ricos y los más pobres, o sea, los estratos más altos y los más bajos en ese sentido. Es una desigualdad que se ha acentuado en los últimos años, desde luego en general con las políticas neoliberales de los últimos 30 años, con el libre comercio. Con Colombia también hay un tratado de libre comercio como hay con México, entre Estados Unidos y Colombia. Y además lo que ha habido es un conflicto armado desde los años 40, desde 1948 concretamente. Ha habido un conflicto armado casi sin interrupción, que estalló de nuevo dentro del marco de la Guerra Fría en los años 60, con varias insurgencias en Colombia muy importantes, las FARC, el ELN, el EPL, muchos otros movimientos, después el M-19. Colombia fue escenario muy semejante a Centroamérica en la misma época, en los años 70 y 80, de luchas armadas. Y desde el 91 ha habido un proceso paulatino. Hubo un levantamiento importante ese año, en el 90-91, que culminó en una asamblea constituyente, una nueva constitución, que se adelantó a procesos semejantes en Ecuador, en Bolivia. Colombia llegó antes, digamos, a ese estadio, antes también de la Revolución Bolivariana en Venezuela. Estamos hablando del 91 en Colombia. Y fue cuando primero se reconocieron constitucionalmente los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos de las comunidades afrocolombianas.
pues fue un inicio de un proceso que ahora se está retomando. Estamos marcando 30 años de esa constitución. Entonces, bueno, Colombia es una sociedad profundamente clasista, profundamente racista. Hay un estrato que se identifica como si fuera blanco europeo, y con afinidades en cuanto a Estados Unidos, a Miami, etcétera, los ricos con sus condominios en Miami, ese tipo de escenario, y que se sienten reflejados en ese tipo de discurso y de realidad. Pero por otro lado, pues hay estas tradiciones muy profundas que están saliendo a flote con este movimiento. El impacto de la pandemia ha sido muy, muy grande. Colombia ha sido de las sociedades más golpeadas en el mundo, igual que México. Sabemos que en Perú también, en Ecuador, en Brasil, desde luego. Y en Colombia, entonces lo que eso implicó es otra vez que se acentuara la desigualdad ya dada, y el desempleo, el subempleo, básicamente que se le cierre la posibilidad a un futuro digno a la mayoría de su población. 70% de la población, según las cifras oficiales, según este análisis que se difundieron hace un mes, cuando iniciaba el movimiento, 70% de la población vive en pobreza. La mayoría de la población no puede asegurarse 3 comidas al día. Tiene que elegir a ver si llega a una o dos, dependiendo. Y hay, pues, digamos, una intensificación de las tasas de explotación y del desplazamiento forzado y eventualmente de la migración. Entonces, lo que estamos viendo es un despojo generalizado, el mismo tipo de megaproyectos, mencionaste la minería, las hidroeléctricas. Estamos hablando de ese modelo de supuesto desarrollo que ha sido impuesto a través del Consenso de Washington, del FMI, del Banco Mundial y sus equivalentes, y que en Colombia pues asume rostros muy equivalentes a lo que se está viendo en México hoy, ¿no? Con el Tren Maya o con otros megaproyectos, con lo que pasó con el aeropuerto, etcétera, ¿no? Entonces, estamos enfrentando las mismas condiciones y los mismos peligros, y lo que se está dando es un levantamiento en contra de toda esta injusticia, y se está dando pues una convergencia de movimientos nunca antes vista en Colombia. O sea, digamos, ha llegado el punto realmente ahora de consolidación de un movimiento popular de transformación que tiene la posibilidad de abrir un nuevo capítulo, ¿no? En la historia del pueblo colombiano, y esperamos también de toda América Latina, ¿no? Del continente. Sí. En ese aspecto, cuando llegó la minga, yo, al menos desde mi percepción, observé que sí había una posibilidad de violencia extrema, y como que la minga, al meterse enfrente y con la respetabilidad social que tiene, como que disuadió todo eso. Sí tuvo su efecto en la disuasión de la posibilidad de la violencia, y creo que dio un respiro a los pelados, como dicen ustedes, sino a la gente abandonada, desahuciada por la sociedad, a que reflexionara un poco, y el reclamo de que no nos han abandonado y queremos ser incluidos fuera más sólido y un poco más coherente. Pero es gente del barrio, de universidad, de todo tipo de gente, pero la mayoría jóvenes sin líder. Solo con una conciencia que perciben que han sido abandonados y están dando esa exigencia. Obviamente con apoyo social, porque no podrían sostenerse sin el apoyo social. Claro. Y yo creo que ahí otra vez entra la polarización. O sea, ha habido una estigmatización de estos jóvenes, los que definimos como los de primera línea, que están en Cali en unos 30 puntos de resistencia que se definen así, que han establecido pues plantones permanentes, diríamos, usando la jerga mexicana, y que son referente de lucha en todo el país, pero además en las ciudades más importantes, en Bogotá, en Medellín, en Pereira, en Popayán, en Barranquilla, o sea, en todo el país, en Buenaventura. Pero en cada lugar asumen, digamos, un rostro un poco diferente según las condiciones. Entonces, por ejemplo, en Buenaventura es el movimiento básicamente de las comunidades afro.
En la región del Cauca, que les decía, es un movimiento fundamentalmente indígena. En Cali tiene pues una característica muy especial, que por un lado es la ciudad de las ciudades de América Latina que tiene la mayor población afro, pero también población migrante indígena, que han sido orillados a migrar a la ciudad para sobrevivir, y también tiene una cercanía geográfica con la región del Cauca que les mencionaba. Entonces era posible, factible, logísticamente, que se desplazara de manera relativamente fácil la minga del Cauca a Cali. Y Cali tiene una historia también de lucha pues muy desarrollada, de lucha popular desde los años 70. Ha habido paros nacionales previos, en el 77 de hecho hubo un antecedente muy importante, en los años 80 también. Entonces la figura de paro nacional no es nueva, pero lo que es nuevo ahora es la extensión y la profundidad del movimiento, implica un salto cualitativo. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, el protagonismo de los jóvenes, el protagonismo de los pueblos indígenas, el protagonismo de los sectores de las comunidades afro, todo eso se ha tejido de una forma mucho más compleja y profunda en estos momentos. Entendemos un poquito ya más al menos la minga y su efecto social, o al menos que nos es más entendible para nosotros, ojalá y para la audiencia también. Pero Palenque, que no fue único, porque nosotros tratamos de hacer un programa después de que platicamos a nivel personal contigo sobre Palenque, y tratamos de ver si se hacía un programa, pero parece que pues tú andas por todo el mundo, mano, y es difícil agarrarte. Y vimos que también hubo otra expresión de Palenque en Veracruz, y son los negros que se liberan y hacen un enclave y se defienden y lo defienden, y no es posible volverlos a esclavizar. Y eso pasó con ustedes ahí en bueno, más profundamente en Colombia que en México. Empecemos Yanga, Veracruz. Y se llamó también Palenque. Sí, también los quilombos de Brasil. Sí, claro, definitivamente. O sea, en Brasil se conformó básicamente un estado de los esclavos liberados, ¿no? Entonces, digamos, existe esa figura también en Venezuela de los cimarrones, y en el Caribe también, ¿no? En lo que ahora es República Dominicana. Entonces, en Puerto Rico, digamos, es un fenómeno continental y regional. O sea, digamos, básicamente la lucha por la liberación de los esclavizados y su conformación de comunidades políticas, estados propios, ¿no? Y pues ahí nació Haití, ¿no? O sea, desde luego, el primer estado libre, sin esclavitud en América. Pero lo importante aquí en cuanto a, yo creo que sí hay un paralelo muy importante cuando pensamos en el referente de Yanga en Veracruz y del referente de Palenque San Basilio. Estás hablando de Palenque San Basilio en la costa, en la región costera de Colombia. Tal vez no olvidar también los marrones, las gentes negras que se tuvieron su refugio con los grupos indígenas aquí en Estados Unidos. Definitivamente. Y otra vez, ahí viene el término cimarrón, exactamente. Es básicamente, sí, exactamente. Y en Brasil, como se decía. Entonces, en todo el continente estos fenómenos se dieron de alguna manera, incluso en Uruguay, Paraguay, en el norte de Argentina, o sea, porque pues hubo esclavitud en todo el continente, muchas veces olvidamos esclavitud africana, ¿no? Y de hecho, Brasil es el lugar en el mundo a donde donde el mayor número llegó de... Antonio. Sí, si puedes seguir el hilo. Estás en Taiwán, nosotros estamos por acá, por California, y ahí disculpen la interrupción. Pero no, para nada, se cortó. Pero sí, lo que decíamos es que hay ese hilo común de la resistencia de los pueblos que quisieron esclavizar, aplastar los pueblos de origen africano. Decíamos que a Brasil llegó el mayor número. Salvador de Bahía es la ciudad de mayor raíz y número de personas de origen africano en América Latina, y por ahí le sigue Cali. Entonces, digamos, hay unos referentes muy comunes si uno mira la historia desde ahí y mira nuestra actualidad desde ahí. Y desde luego en Cartagena es una ciudad, la ciudad de mi madre,
por ejemplo, donde se formó ella. La ciudad de Cartagena es una ciudad afro, Barranquilla, tanto en la región del Pacífico, Buenaventura mencioné, la región del Chocó en Colombia y además la región de la costa atlántica y caribeña. Pues hay una serie de hilos conductores comunes y convergentes. Y por ejemplo, cuando yo camino en las calles de Veracruz, del antiguo puerto, del centro histórico, yo me siento en las calles de Cartagena. Entonces, yo creo que hay unos vínculos ahí, tenemos que mirarnos en esos espejos también. Palenque, digo, porque es lo que yo más he oído mencionado en cuanto a estos grupos rebeldes que lograron un enclave y no permitieron volverse esclavizados. Exactamente. ¿Qué referente hay o cómo se logró ese anhelo de libertad y no volver a caer a la sumisión? ¿O qué influencia tiene dentro de la actualidad de esto? Es lo que definiríamos hoy como la autonomía y el derecho a la libre determinación o la autodeterminación de los pueblos. Entonces, es lo que estaban ejerciendo los pueblos que se levantaron en rebelión contra la esclavitud, que huían a las partes más remotas del país y establecían sus comunidades y eligían sus autoridades y se conformaban básicamente como microestados. Otra vez, son los quilombos en Brasil, son los cimarrones en el Caribe, son ejemplos como Yanga en Veracruz, y desde luego en la costa tanto de Guerrero como de Oaxaca hay comunidades que se asumen dentro de ese marco de identidad afrodescendiente, ¿no? Y se acaba de reconocer en México hace que un año apenas formalmente, digamos, el reconocimiento de la presencia afromexicana, ¿no? Como parte de la identidad, algo que se había intentado suprimir por mucho tiempo. Entonces, solo hay que rasgar un poco la superficie para llegar a esas raíces, ¿no? Y desde luego en Veracruz es donde quizá más se reconoce formalmente dentro de la cultura, ¿no? Y su estudio, y por los vínculos desde luego de Veracruz con el Caribe, ¿no? Porque Veracruz fue como Cartagena, un puerto, como se llamaba, negrero, ¿no? O sea, digamos, de tráfico de esclavos, ¿no? Entonces, por eso la presencia es aún más palpable, ¿no? Dentro de esto, al menos la presencia afrocolombiana y en las minerías, porque obviamente los trajeron para esclavizarlos en alguno y usarlos en algún lugar, y en muchos tuvieron y mantienen presencia en las minerías y están organizados también como pueblos afrocolombianos en defensa de su trabajo o de una forma de vida más digna sin estar sometidos a las mineras. Y lo mismo en Ecuador, en Esmeraldas, por ejemplo, es la región de Esmeraldas, equivalente un poco a lo que describía de Buenaventura y de el Chocó, pero además en Perú, en las minas del Perú, o sea, desde luego los pueblos indígenas, pero además estaban los pueblos afro también en las minas. Y hay canciones, hay tradiciones orales, o sea, ha habido toda una reconstrucción de esa historia desde las negritudes de esa región y de América Latina. Y esa es un movimiento muy palpable hoy en toda la región andina, la presencia afro. Uh-huh. Yo he seguido mucho el Canal 2 de Cali, que es el que ha expuesto bastantes cosas, desde los pelados, desde los jóvenes, el suburbio, la gente abandonada, es quien más se ha atrevido a sacar la cara por ellos dentro de las medios de comunicación. Los tradicionales definitivamente no están a favor de todo esto y tratan de opacarlo. La primera línea, como decimos, exactamente. Sí. Y en eso ellos han hecho varias entrevistas desde distintos ángulos, y una de la región minera de los afrocolombianos, también la disposición de empezar y ver de que todos los distintos movimientos tienen que coincidir, pero coincidir en una forma tal que se haga un reclamo que no lleve a la violencia, porque al parecer por percepción los jóvenes y los demás por intuición tal vez, o protección o seguridad, intuyen que esa es una forma de buscar una organización mucho más amplia y más retante a un sistema que lo único que depende ya ahorita
es de su capacidad de la violencia para someter esto y no hayan cómo llevarla a cabo. Exactamente. Y digamos, la violencia que ha habido, desde luego, mayormente ha sido desde el Estado y desde los sectores paramilitares en que descansa el poder actual en Colombia. Pues hay que entender que Duque es básicamente un títere. De hecho, hay una canción muy recurrida que se puede encontrar en redes sobre Duque como títere de Uribe, de una canción afro, de los movimientos afro. También hay todo un movimiento, hay que señalar, de hip hop entre los jóvenes, muy, muy presente entre la juventud en Colombia, que se ha manifestado también dentro de este contexto. Pero bueno, la violencia otra vez ha sido violencia estatal y paramilitar, es la que hubo en Cali contra la presencia de la Guardia Indígena, o sea, hubo directamente una represalia armada contra los de la Guardia, que es muy importante señalar, es una guardia desarmada, cuyas únicas armas son sus bastones de mando, lo mismo que hay en las comunidades indígenas en México. Entonces es especialmente notoria esa violencia racista que intentó estigmatizar la presencia indígena en Cali y hablaba de esa presencia como una invasión, ¿no? De parte de la población que se identifica como blanca, ¿no? Y quisieron construir, digamos, toda una leyenda de la invasión indígena de las ciudades a través de la Guardia, concretamente en Cali. Y hubo cajas de resonancia en los medios comerciales en Colombia, medios como Caracol, RCN, etcétera, los medios dominantes, equivalentes de Televisa y Azteca, ¿no? Pues por eso el papel de medios alternativos como el Canal 2 que señalas y otros en Colombia que han tratado de llenar pues, el vacío, ¿no? Con, digamos, una cobertura diferente y la palabra directa, sin mediación, de los jóvenes, otra vez que se definen como los jóvenes de primera línea en estos puntos de resistencia. Por ejemplo, Puerto Resistencia, que es uno de los lugares de mayor referencia, ¿no? Ahí en el entorno de Cali, concretamente. En Pereira también, o sea, en ciudades, en Buga, o sea, en Jumbo, o sea, en muchas comunidades de esa región, pero además en las regiones afro, en las regiones indígenas y en las ciudades más importantes, Bogotá, Medellín, Barranquilla, etcétera. Otra de las figuras que salieron, no sé qué tanta historia tengan, es la olla popular, la olla comunitaria, que al parecer fue una forma de sustento a este movimiento desde la comunidad, los padres, el vecindario y todo eso, para que estos jóvenes que todos los ven como alguien que está aspirando a un cambio, pero para todos, y que ellos están poniendo su vida de por medio y los apoyan con comida. Exactamente. Y esto de las ollas populares, sí, viene, por ejemplo, de Chile, de Argentina, de los piqueteros en Argentina, del movimiento popular en Chile desde la época de Pinochet, de la lucha contra Pinochet. Entonces, se están recogiendo muchas tradiciones continentales que se están concentrando ahora en la coyuntura de Colombia. Uh-huh. Y en este sentido, con todas estas figuras, hay algo que a mí me llamó mucho la atención de uno de estos pelados, como dicen ustedes allá, ¿no? De estos jóvenes del barrio, ¿no? De los que tal vez no tuvieron oportunidad de nada más que de tratar de ser alguien a como pudieron, y que son los pelados, como les llaman ustedes. Uno de ellos dijo, mire, dice, yo creo, le dijo al del Canal 2, yo creo que es importante que estos campesinos y esta gente de la Minga empiece a tratar de venir y traer sus productos de subsistencia directamente al barrio para tratar de contrarrestar los grandes mercados que nos explotan. Y yo veo una esperanza en esa expresión y una forma de ir combinando lo que ya está creado para darle un poquito más de posibilidad de lucha a largo plazo. Es algo absolutamente crítico, muy importante. Es básica, lo que está surgiendo es una economía popular, alternativa, desde los barrios, desde los jóvenes, desde los de primera línea, desde los pelados y peladas. Lo que está surgiendo es una opción mucho más general, un horizonte nuevo para toda la sociedad colombiana. Y por eso el rechazo tan tajante, ¿no? de las supuestas reformas tributarias,
y todo lo que traía el paquete que fue el detonante, ¿no?, de este movimiento que quiso imponer Duque, y básicamente siguiendo las órdenes de Uribe, que implica pues las órdenes del narco paramilitarismo en Colombia, ¿no? Entonces, digamos, en eso estamos, ¿no? Ese es el deslinde que hay que establecer, eso es lo que tenemos que trazar como las líneas claves de quiebre, ¿no? En este momento. Yo lo veo ahorita como cabos sueltos, que necesitan, que a veces cuando yo voy a las convenciones me dicen, ¿a qué vienes aquí? Es que usted está haciendo algo muy importante y no lo alcanzan a ver, el alcance de lo que ustedes están logrando y haciéndonos ver, y ustedes mismos no los ven. Y creo yo ahí también con la expresión de esta persona, de este muchacho del barrio, de que es indispensable trabajar con los campesinos y la ciudadanía para poder subsistir. Y yo lo veo como para también poder llevar esto a una condición de largo alcance, a un reclamo de largo alcance y sustentable. Pero como que aún los cabos están sueltos, no se alcanza a ver la comunidad en su efervescencia, sus propias posibilidades. Ya, es que sí. Y yo diría que todas esas piezas están en movimiento, ¿no? Y digamos, es un tablero muy complejo. Colombia es un país muy complejo, o sea, es un país realmente continente en ese sentido, porque tiene región andina, tiene, o sea, digamos, lo que sería como las Himalayas de América Latina, que son básicamente las montañas de la cordillera de los Andes, pero además tiene Caribe, tiene Pacífico, tiene todos los climas, tiene todas las culturas, como decía José María Arguedas en cuanto al Perú, todas las sangres, ¿no? Y eso es lo que se está reflejando en este movimiento. Entonces, está toda esa complejidad presente y por primera vez explícitamente reconocida, porque Colombia ha sido un país históricamente donde se han intentado anular esas diversidades, donde se han intentado suprimir ese sustrato, pero es el que está emergiendo y el que está realmente definiendo el cauce, ¿no?, actual de este momento histórico. Yo las ollas comunitarias las he visto siempre muy importantes para movimientos que tengan autosubsistencia y aparte de que crean conciencia dentro de la misma comunidad donde se desarrollan. Hemos hecho intentos nosotros en San Quintín, en distintos lados, y aún parece que no se comprende bien este tipo de figura social, de posibilidad social en México, en donde lo hemos intentado. Pero pues la esperanza está ahí, ¿no? De que los movimientos no necesariamente se perciben desde un momento y inmediatamente, hay que seguir trabajando con ellos para tratar de ver dónde y cómo son útiles a un determinado momento. ¿Qué verías tú o cómo se podría tratar de hilvanar todo esto o seguir observando y tratar de, tal vez por medio de este programa, que escuchen nuestras observaciones y en alguna forma les sirva para encontrar ellos cómo hilvanar este hilo? Sí, yo creo que algo importante es que lo pensemos en términos continentales. O sea, desde luego hay cosas específicas que se mueven en Colombia que tienen su resonancia especial, pero también hay ecos más generales. O sea, por ejemplo, este movimiento en Colombia que surgió en 2019, o sea, lo que es ahora el paro, realmente sus raíces más inmediatas están en el 2019, surgió en la misma época en Chile y es el que ahora se ha plasmado en esta elección que se acaba de dar en Chile de una asamblea constituyente, ¿no? Para por fin deshacerse de la constitución impuesta por Pinochet. Entonces hay un proceso paralelo del pueblo chileno y del pueblo colombiano. En esa misma época hubo un levantamiento muy importante en Ecuador, y Ecuador es un país muy afín a Colombia. O sea, digamos, Colombia y Ecuador, de hecho, fueron el mismo país, parte de la llamada Gran Colombia, en la época de Simón Bolívar, ¿no? Entonces, que era el sueño de él, ¿no? O sea, el fundador de 6 estados diferentes, ¿no? O sea, ninguna otra figura en el mundo ha tenido ese tipo de aporte. Entonces, hay un sustrato común. También en esos momentos se dio un movimiento muy importante en Puerto Rico y de hecho se derrocó un gobernador, creo que muchos recordaremos. Uh-huh. Simultáneamente se estaban moviendo estas fichas en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Puerto Rico. En México surgió el movimiento de las mujeres, precisamente en esa época, de manera muy fuerte. Estamos hablando de
recuerdo bien, agosto, septiembre de 2019, o sea, es la misma época. Todo esto previo precisamente a la pandemia. Luego todo esto quedó suspendido de alguna manera, ¿no? Hubo como una interrupción por la crisis de la pandemia durante el 2020 y son los movimientos que están volviendo a surgir en cada uno de esos ejes. Entonces, y ahora lo que viene, nomás quería señalar lo de las elecciones en Perú, que es muy importante. Viene la segunda vuelta de las elecciones, la definitiva, el 6 de junio. Hay una contienda muy reñida, ¿no? Entre Pedro Castillo, representando la izquierda en términos generales en Perú, y Keiko Fujimori, ¿no? La heredera de su padre, literalmente. Y lo que se defina en Perú va a tener también un impacto muy importante en toda la región y se van a ir hilando estas alternativas. Maestro García, algo de sus reflexiones en esto. Bueno, una observación. Hay algunos que he leído que dicen que la tarea de nosotros es preparar la vida de las generaciones que nos siguen y que nosotros no lo estamos haciendo esa tarea muy bien. Entonces, esta nueva generación dice, no, que vamos a preparar nuestra vida nosotros mismos. Ya con eso planteado como idea posible, en México surgieron o van surgiendo unos jóvenes que dicen que son los candidatos nuevos y están postulando para varias posiciones a nivel de municipio hasta del Congreso Nacional por medio de uno de los partidos establecidos. ¿Hay esa reacción, por ese tipo de reacción en Colombia? Sí, yo creo que hay muchas afinidades. Creo que hay que señalar, por ejemplo, en Colombia va a haber elecciones presidenciales en 2022. Precisamente más o menos un año, ¿no? Estaremos en eso, en Colombia. Y el movimiento actual y cómo se vaya desenvolviendo, definiendo, va también a definir ese escenario electoral. Entonces, en Colombia también estamos, digamos, en ese sentido, enfrentando un momento de definición, como el que se va a dar en Perú próximamente, como el que se dio recientemente en Chile, fueron elecciones nacionales, no hace 8 días precisamente para la Asamblea Constituyente. Sabemos que vienen elecciones importantes, una encrucijada importante en México que tiene también muchas complejidades. Entonces, es momento de definiciones en América Latina y estamos en este momento de la supuesta post-pandemia, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos quieren hacernos creer que la pandemia ya terminó, pero sabemos que en América Latina sigue golpeando y sigue costándole la vida a miles, ¿no? Y que no hay una respuesta adecuada de los sistemas y los gobiernos en turno. Y sabemos lo que eso ha implicado, el costo humano que eso ha implicado en contextos como México, ¿no? Entonces yo creo que todo eso se combina, o sea, digamos, es una bomba de tiempo, ¿no? Y hay un combustible ahí que es que la vida no es sostenible ni para nosotros y mucho menos para nuestros hijos y nuestros nietos. Hay una vieja tradición indígena que existe tanto en la civilización andina como en Estados Unidos, que es esta idea de que cada vez que tomemos una decisión importante como una comunidad, pensemos en las consecuencias de eso por 7 generaciones hacia adelante, ¿no? Entonces, esa línea de tiempo es la que tenemos que tener presente. ¿Qué van a decir nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera? ¿Qué van a decir de las decisiones que debimos tomar y que no tomamos y de las que asumimos, ¿no? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Hay algo que se presta tal vez para otro programa, principalmente tú que eres abogado. Yo veo que las instituciones se crean a través de la sangre de los pueblos, del sufrir, y crean sus formas de tratar de trascender un poco más hacia ciertos parámetros históricos. Y las instituciones luego son tomadas por gente que las domina y las corrompe, y
y lo más importante es rescatar la institución y deshacerse de este tipo de invasión hacia ese sacrificio histórico social. Y hay algo que me llama a mí la atención en cuanto a las instituciones, la OEA. Varias personas han estado pidiendo la intervención de la OEA, pero yo diría que tratar de ver de que estos organismos internacionales intervengan y a la vez cuestionar la presencia de Almagro para que responda por lo que se hizo en Bolivia al haber invadido la institución en forma no deseada. Y ahondar el cuestionamiento más allá de Colombia, sino también a estas formas de mediación que el ser humano ha creado para este tipo de condiciones y que han sido básicamente ya pues, corrompidas por los intereses de naciones o intereses globales. Definitivamente. Totalmente de acuerdo. Y por Colombia ejemplo, la ONU, empezar a hacer ese reclamo. Sí, dime. Sí, no, por ejemplo, lo de la OEA, lo que tú dices es importantísimo. Almagro, el caso de Bolivia, es un caso absolutamente fundamental. También el caso de Venezuela, o sea, cómo ha intervenido la OEA ahí de manera adversa. Pero además, lo que tenemos que señalar es, por ejemplo, el fracaso de la ONU ante esta guerra de los últimos días contra el pueblo palestino, ¿no? Donde la ONU estuvo básicamente ausente, donde estuvo paralizada por el veto de la oposición de Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos viendo cómo las instituciones nacionales, regionales e internacionales están fracasando. Tenemos que construir un nuevo orden desde los pueblos que transforme esas instituciones que ya no nos sirven y a lo contrario nos impiden, nos entorpecen, ¿no? Tal vez hay un desacuerdo entre tú y yo en este sentido. Estas instituciones, como producto de sacrificio y dolor humano, deben de ser rescatadas, pero quienes las pervertieron deben de ser condenados y expuestos para salvar también nuestro acervo histórico y nuestro sacrificio humano. Definitivamente, no, yo estaría totalmente de acuerdo. Sí, definitivamente. Bien. Pero creo que estamos diciendo lo mismo. Lo que requieren es una transformación. Sí. Una transformación en la dirección de la defensa real de nuestros intereses, ¿no? Como pueblo. Sí. Y sigo yo con lo que el sacerdote de aquí del norte de Sonora me dijo: Antonio, lo más importante es que empecemos a que la gente vea o se trata de establecer principios básicos para llegar a cuestionamientos más profundos. La transparencia y la rendición de cuentas es esencial en cualquier proceso de transformación. ¿Y cómo veríamos que el pueblo vea eso? Que yo creo que es sencillo de ver, pero es bien complejo a la vez. Y yo creo que lo que tenemos que reconocer es que es un proceso, ¿no? Y son procesos tardados a veces, pero es lo que estamos viendo en Colombia. Nadie en Colombia pensaba, si vemos hace 6 meses, nadie pensaba hace 3 meses que surgiera un movimiento de estas dimensiones. Entonces, la historia nos sorprende muchas veces, ¿no? Sí. ¿Y cómo aprovechar estas instancias para profundizar el cuestionamiento? Se está pidiendo a la OEA porque a veces no tenemos más que hacer. Bueno, es indispensable y es necesario, pero expliquen la presencia de Almagro y sus criminalidades en Bolivia, como mínimo. Pues empezar a cuestionar estas instituciones tomadas por estos intereses oscuros. Claro, e incluso en el caso de la OEA, ahí también lo que estamos tratando de aprovechar, digamos, en el mejor sentido de la palabra, es que hay contradicciones internas en la OEA. No es lo mismo Almagro y la estructura de la Secretaría, ¿no?, General de la OEA que la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, de hecho, tiene cierta autonomía y lo que se está reclamando es la presencia no de la OEA como tal, sino de la Comisión Interamericana. Entonces, eso hay que señalarlo porque Almagro no queremos que meta la mano, pero la Comisión Interamericana tiene otra característica. Yo me refiero al rescate de las instituciones en sí. Almagro es un personaje para llegar a un cuestionamiento más a fondo, porque claro, él está ahí puesto por intereses que van más allá de él, y todo eso tiene que ser cuestionado. Definitivamente.
Maestro, algo que nos quedan unos minutos, nos quedan creo que 5. Perfecto. Sí, unos 5 minutos. Iba a hacer una pregunta, ¿y las bases militares estadounidenses tienen impacto o papel en esto? Yo creo que hay que señalar aquí la demanda principal del movimiento en estos momentos en Colombia es que cese inmediatamente la ayuda estadounidense militar y policial, que es la que sostiene el régimen de Duque. Esto incluye las bases de Estados Unidos, las que tiene operativas en Colombia, que básicamente fueron establecidas ahí en la época de Uribe, de Álvaro Uribe, que es básicamente el que manda en Colombia hoy a través de Duque, ¿no? Es el uribismo el que está detrás, lo mismo que el salinismo ha estado detrás de varios regímenes en México, ¿no? Entonces estamos hablando de una continuidad ahí de la intervención estadounidense. O sea, la historia de Colombia está plagada, como la de México, de intervenciones gringas, desde, por ejemplo, el despojo de Panamá, o sea, cuando se quería construir el canal de Panamá y Estados Unidos fomentó un movimiento de independencia para que fuera más fácil, ¿no?, su maniobra ahí. Y desde luego toda la época del auge bananero en Colombia en los años... Bueno, dada la distancia, el compañero Camilo está en Taiwán y la conexión se cortó a 1 minuto y medio antes de finalizar el programa y pues las dificultades son bastante graves en relación a la conexión y pues agradecemos a Camilo Antonio Pérez Bustillo, abogado National Lawyers Guild, que nos haya permitido su tiempo, que nos haya favorecido con su tiempo. Y pues esta fue la historia de las palabras. Y de nuevo, en la historia de las palabras creemos que al tratar de entender por qué pensamos como pensamos, al entender nuestro pensar, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias. Y ahí disculpando la forma como no se pudo despedir Camilo. Gracias a todo el mundo. Gracias.